Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Universidad Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión el día de hoy con el tema Impulsando la participación comunitaria responsable en los proyectos públicos, aplicación de la metodología SPIRA. Espero haberlo pronunciado bien, arquitecto, la cual tiene como objetivo que los gobiernos municipales utilicen modelos de intervención territorial enfocados a promover la participación y corresponsabilidad de los actores sociales, a fin de que estos aporten sus saberes y visiones para mejorar la calidad de vida de la población. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom en nuestra sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio. Esperamos sea de su utilidad toda la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización, y saludamos y damos la bienvenida por parte de la Universidad Autónoma de México a nuestra ponente el día de hoy, la arquitecta Paola Encino Casalla, profesora de la Facultad de Arquitectura y fundadora del colectivo SPIR. Y bien, a continuación escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Pues lo que quiero decir es que a INAFED, como parte que es de la Secretaría de Gobernación, le da mucho gusto poder llevar adelante este tipo de diálogos con personas altamente capacitadas. Por lo tanto, mis primeras palabras de este breve saludo son para agradecer a la arquitecta Paola Enciso Casalla su participación en este encuentro virtual. Debo hacer notar que la arquitecta ya nos ha apoyado al menos en otra ocasión, que yo recuerde, que trató sobre residuos sólidos. Y el día de hoy nos acompaña para compartir sus conocimientos en un tema que nos interesa mucho y que de hecho forma parte de uno de los propósitos que impulsa INAFED, al que llamamos, aunque es diferente, pero tienen áreas compartidas tangencialmente, que llamamos gobierno abierto. ¿De qué trata? De fomentar una participación comunitaria corresponsable en proyectos públicos. En este caso, lo que se nos va a explicar es una metodología que ha sido concebida y meditada para obtener resultados positivos, eficientes, que no sea simplemente la participación por la participación, sino que tenga una guía que permita al esfuerzo colectivo obtener mayor fecundidad. La arquitecta Enciso es fundadora de un colectivo y de una metodología que se llama Esfira o Espira, si usáramos la H muda al estilo español o el estilo sajón, la PH pronunciarla como F. No sé, estoy igual que la compañera que me presentó, cuál sea la pronunciación que le dé la fundadora y autora, pero
Eso no es lo importante. Lo que ocurre es que esa metodología y esa palabra es el acrónimo de varios elementos que componen la metodología. Es la suma de las letras iniciales de características que debe tener este modelo: sostenible, progresivo, habitable, inclusivo, resiliente y adaptable. Creo que todo lo que tiene que ver, todo lo que ayuda a que la población no permanezca simplemente pasiva frente a las acciones de gobierno, sino que pueda hacerse corresponsable de todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la población, debe ser escuchado con suma atención. Por eso, arquitecta, muchas gracias por seguir confiando en nosotros y sepa que apreciamos mucho sus conocimientos y colaboración. Me falta decir que la arquitecta también colabora, es una integrante de la iniciativa de las Naciones Unidas en lo que hace a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que también hemos apoyado en la medida de nuestras posibilidades desde los diálogos virtuales de INAFED. Deseo a todas las personas que decidieron ingresar a este diálogo virtual que obtengan de él, es decir, de los conocimientos que nos compartirá la arquitecta Enciso, lo que de él, a su vez, esperan. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación, ya para comenzar con la ponencia, cedo la palabra a la arquitecta Paula Enciso Casalla, profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y fundadora del colectivo Espira. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de estar aquí presentes, de compartir más que el conocimiento, la experiencia de la metodología para poder, digamos, poner en la mesa el trabajo que he podido realizar y experimentar con las comunidades, con el trabajo sobre la gobernabilidad, ¿no? Este tema que a veces es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo trabajamos todos en equipo? ¿Cómo podemos llegar todos a un trabajo y a un objetivo en común? Voy a compartir la presentación en este momento. Espero que todos la estén viendo. Y voy a contarles un poquito rápidamente de dónde viene todo este trabajo, esta gobernabilidad, esta experiencia del trabajo colectivo, y viene desde el CISP. Yo estuve trabajando en la reconstrucción y algo que me llamaba la atención es que no trabajábamos en equipo, ¿no? Cada quien jalaba por su lado y eso complicó muchísimo las labores de reconstrucción, ¿no? Y como soy profesora de la UNAM, académica, me llevó a reflexionar muchas cosas y a sentarme a escribir y sentarme a tejer esta metodología para que todos pudiéramos trabajar en equipo y así poder llegar más rápido a la meta, ¿no? Voy a empezar un poquito aclarando, sí le llamo con la H muda, Espira, precisamente a la metodología, y tiene que ver un poquito con la alineación de los objetivos 2030 de los ODS, un poco para poder precisamente alinearlos, porque la Agenda 2030 de alguna manera, aunque no es lo más importante, pero sí es como una base que poder medir nuestros resultados, ¿no? Que fue algo que pasó también en la reconstrucción
y fue una reflexión a la que llegamos muchos de los actores que estuvimos trabajando, ¿no? Es importante medir lo que hacemos, ¿no? Medirlos en el proceso y medirlos después de que terminemos el trabajo, ¿no? Y luego ahorita les voy a comentar algo que también se volvió una cuestión importante. Voy a empezar con esta imagen que estamos viendo en pantalla. Les voy a pedir que me ayuden un poquito por medio del chat, porque a mí me gusta hacer partícipe a las personas un poco de lo que vamos a estar trabajando aquí. Voy a abrir el chat en este momento. Estamos viendo dos personas en pantalla, ¿no? Y tienen unos interrogantes arriba en sus cabezas, ¿no? Estas personas son personas que trabajan, aunque no lo crean, por su entorno, ¿no? Y que tienen pensamiento respecto a su entorno y están relacionadas a su escala muy personal, a su escala íntima. ¿Qué se les ocurre que pueden estar pensando respecto a su entorno, que está ligado a ellos y a su familia? Así rápidamente. ¿No se animan a escribir? Yo puedo empezar por la señora que lleva sus artesanías. Por ejemplo, alguien ya escribió, ¿no? ¿Cuánto va a ganar en el día? ¿No? La señora que vende sus productos, ¿no? Tiene que desplazarse del sitio a llevarlos a vender. Digamos, puede estar en el Estado de México y se tiene que desplazar a la Ciudad de México a vender sus productos, ¿no? Pero tiene que regresar temprano porque no sabemos si tiene que cuidar a sus hijos o a sus nietos, ¿no? Entonces va a tener que sufrir por la movilidad, ¿no? También puede estar pensando en qué les va a dar de comer a sus hijos, ¿no? Si va a hacer lo del día, ¿no? El señor, ¿no? Esto es suficiente alimento para sus animales, ¿no? ¿Quién va de sus familiares a cuidar sus animales cuando él no esté presente, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que hay una preocupación por mejorar su entorno a nivel personal, que es lo que yo llamo la escala personal. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ellos también piensan a escala personal. ¿Qué creen que pueden estar pensando? A ver, los leo en el chat. Pero miren lo que está también arriba en los interrogantes. Tienen necesidades, pero también tienen responsabilidades. A ver, en la educación de sus hijos, en el futuro de sus hijos, en la protección de sus hijos, en la salud de sus hijos. Yo también, si viviría en algunos puntos de la ciudad, estaría pensando en dónde sacar a mis hijos, porque hay muchas zonas de la ciudad que no tienen áreas verdes donde llevar a mis hijos, ¿no? Los adultos mayores en su pensión, bueno, los que ya están como adultos mayores tienen pensión, pero los que ahorita estamos sobre los 40 años, sin 35 años, 20 años, ya no existe la pensión, solo el ahorro para la vejez y eso nos deja muy mal parados, ¿no? Los adultos pueden estar pensando cómo subir todas esas escaleras del metro y cómo bajar todas esas escaleras del metro para poder ir al cine o poder ir a visitar un museo, ¿no? Cómo desplazarse por esta ciudad. En la salud también pueden estar pensando, ¿no? Ellos tienen unas necesidades y están pensando cómo desplazarse en esta ciudad, en los municipios, en cómo caminar por la banqueta, ¿no? Cómo desplazarse de su vivienda al sitio donde van a ir, no sé si tengan que pagar algún servicio, tengan que ir a hacer un trámite, ¿no? Pero luego viene otra escala, ¿no? Estamos viendo en pantalla a una comunidad que está reunida en un espacio público,
que además no es adecuado y están discutiendo sobre un tema en particular, ¿no? Están buscando soluciones, ¿no? ¿Qué se les ocurre que podrían estar discutiendo esta comunidad que vemos aquí reunida? Sobre la seguridad, era el primer tema, ¿no? Ahorita hay mucha inseguridad en muchos de los municipios, ¿no? Sobre la movilidad, sobre las vialidades, ¿no? Sobre los espacios públicos, ¿no? Sobre el mismo espacio público en los que están reunidos, ¿no? Sobre la inseguridad en la colonia, sobre los servicios públicos, ¿no? Sobre de pronto la basura, ¿no? Sobre la falta de agua, ¿ok? Y estamos hablando de una escala de comunidad, ¿no? Vemos otra escala de comunidad, distinta a la que estamos viendo en la diapositiva anterior. ¿Qué creen que puedan discutir estas dos personas que vemos en la diapositiva? ¿Cómo van a vender lo que están produciendo exactamente, no? ¿Van a pagar el precio de lo que están produciendo? ¿A dónde lo van a ir a vender, no? ¿Cuánto tiempo se van a tardar? ¿Quién va a seguir? Hay algo muy importante que viene ahora y es qué va a pasar con la siguiente generación y esta parte cultural que pertenece a México y que es de la parte esto que no reconocemos, que no se puede, que es intangible, ¿no? ¿Dónde se va a vender la mercancía, no? Muchos pueden ir a algunos mercados y pues muchos de estos productos son hechos en China, ¿no? ¿Qué pasa con los productos que son hechos por nuestros artesanos mexicanos, ¿no? ¿Dónde está el mercado para vender esto, no? ¿Está cerca o voy a tener que viajar a otro estado a llevar estos productos, no? ¿O cómo va a ser el desplazamiento de este producto, no? Entonces hay muchas preguntas ahí, ¿no? Aquí puse algunos municipios, gobiernos, ¿no? ¿Qué piensan los municipios respecto a las necesidades? Aquí tenemos muchos representantes de municipios. ¿Qué piensan ustedes? Otra escala más grande, que es una escala territorial. Ahora los escuchamos a ustedes. ¿Cuáles son sus problemas? Los impuestos, la seguridad, ¿qué vamos a hacer con la seguridad? Las políticas, ¿no? ¿Van a ser acordes con las necesidades existentes? ¿O qué va a pasar con la marginación? ¿Cómo vamos a establecer los mejores mecanismos de gobernanza, comunicación con la comunidad, con la asamblea? ¿Cómo vamos a conseguir los recursos? Esto es un gran problema, ¿no? Para atender las necesidades. ¿Cómo vamos a apoyar económicamente para desarrollar los comercios? Si existe corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad. ¿Cómo vamos a arreglar los problemas de infraestructura, no? Agua, luz. ¿Cómo vamos a llegar a esos sitios donde ahorita no llega esa infraestructura, no? ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de reglamentaciones, no?
cómo vamos a actualizar todas esas reglamentaciones, las normativas, qué va a pasar con los servicios, cómo vamos a dotar de servicios a los que ahorita no tienen servicios, cómo vamos a atender a la población, cómo vamos a tocar el tema de sostenibilidad, de ecología, cómo vamos a motivar a la comunidad para que participe, ¿no? Cómo vamos a buscar soluciones entre todos. Si ven, hay miles de problemas en las distintas escalas, ¿no? Todos están buscando cómo solucionar los problemas, ¿no? Cómo trabajar por los problemas. Todos tenemos necesidades y todos queremos trabajar con responsabilidad por esas necesidades. Y entonces están las personas, está la comunidad por un lado, está el gobierno por un lado. Todos estamos tratando de trabajar y todos estamos haciendo nudos, tratando de jalar por nuestro lado, ¿no? ¿Cuál es el asunto de esto? Tenemos que aprender a tejernos, a hacer un tejido entre todos para poder llegar a la solución, porque en realidad, por ejemplo, vimos que el problema de seguridad aparece en la comunidad, el problema de seguridad aparece a nivel personal, el problema de seguridad aparece a nivel gobierno, ¿no? ¿Cómo podemos entre las tres escalas tejernos para solucionar el mismo problema, ¿no? Para trabajar con corresponsabilidad, responsabilidad personal, responsabilidad comunitaria, responsabilidad de gobierno para trabajar por el mismo objetivo, ¿no? ¿Qué hacemos? Es necesario tejernos, es necesario trabajar con metodologías claras. Yo ahorita les vengo a mostrar una metodología, no quiere decir que sea la única metodología que exista. Cada quien tiene que empezar a generar sus metodologías. Yo cuando empecé a trabajar en lo del sismo, me di cuenta que todos llegamos y empezamos a enfrentarnos a los problemas sin sentarnos a reflexionar cómo lo vamos a hacer. Y es muy importante sentarse, tomarse un tiempo, reflexionar y empezar a sentarnos, pensar cómo vamos a enfrentar todas esas problemáticas, ¿no? Este tiempo, que no es tiempo perdido, este tiempo de reflexión, de generar estas metodologías o estos métodos para afrontar esos objetivos, son los que nos van a dar como éxito. ¿Qué pasa? El objetivo principal, ¿no? de esto es generar una metodología que logre que las familias, ¿no? Este nivel personal más chiquito, esta escala pequeña que les mostré, ¿no? Que está persona, familia, comunidades, sociedades, que la sociedad ya está hablando del nivel territorial. He ido por las tres escalas, ¿no? La escala personal, la escala comunidad, la escala territorial, en situación que habitan en los territorios puedan acceder a espacios que satisfagan sus necesidades cotidianas. Y aquí ya me voy a la palabra cotidianidad, ¿no? El día a día, el fin de semana, el mes a mes, el año, ¿no? Que cumplan con los 7 aspectos que nos está marcando las ciudades adecuadas, que nos está marcando la ONU, ¿no? ¿Por qué toco la Agenda 2030? Porque por lo menos es un referente que tenemos. Siempre tenemos que voltear a mirar y buscar un referente, ¿no? Si ustedes encuentran otro referente, pues hay que tomar ese referente. Yo ahorita tomé de base la ONU porque es un referente, ¿no? La Agenda 2030 se vuelve un referente y se vuelve un referente que está aprobado por muchos países, y entonces se vuelve un referente de donde nosotros nos podemos agarrar, tomar, y es un referente que nos sirve para bajar recursos, ¿no? Es un referente que nos sirve para medir cómo estamos, para decir, mira, conseguimos el objetivo 1.1 o el objetivo 2.2, el objetivo 3.3, el objetivo 11.7, ¿no? Es muy importante tomar referentes para poder medir las cosas
y con esas medidas poder también, algo que dijo alguien y que es súper importante de la lista que nos pusieron en el chat, y es los recursos. Todos necesitamos recursos. Sin dinero no podemos hacer nada. A mí me pasó en el sismo que yo estuve trabajando un año y en el año solo pude conseguir recursos para una vivienda. Y eso fue lo que me llevó a hacer la metodología. Dije, no es posible que un año yo esté todos los días trabajando, tocando puertas y solo haya conseguido recursos para una vivienda. Algo estoy haciendo mal. Y ahí fue cuando me di cuenta que ser arquitecta no me servía de nada. Porque podía diseñar las 20, 40 casas de todas las personas que venían a buscarme, pero el diseño de las casas no servía de nada si yo no tenía dinero para construir esas casas, ¿no? Entonces, por eso dije, tengo que buscar un referente que me sirva como apoyo para yo poder bajar recursos, para poder medir mis resultados y decirle, mira, si usted me da este dinero, yo me comprometo a cumplir con esto. Entonces, por eso ahorita tomé como medida los 7 aspectos de las ciudades adecuadas que marca el programa de ONU Habitat. Bueno, aquí viene lo que platicaba el director, ¿no? De que es la metodología Espira, es una metodología que es sostenible, progresiva, se trata de que sea una ciudad habitable, un espacio habitable, un municipio habitable, inclusivo, resiliente y adaptable. La metodología se vuelve de alguna manera adaptable. Es importante que sea medible, que siempre estemos con esta idea de que todo lo que hagamos se vuelva medible. ¿Por qué? Porque eso lo vuelve palpable, ¿no? Si yo me vuelvo medible, puedo medir a medida de que vaya haciéndose el proceso, al final del proceso, a mediano, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Vemos que sostenible es que satisfaga las necesidades del presente sin que comprometamos las necesidades de las futuras generaciones, ¿no? Yo no estoy hablando solo de la parte ambiental, estoy hablando de la parte social y de la parte económica, ¿no? Que sea progresiva, que estemos pensando en dar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Yo sé que los proyectos siempre lo pensamos como gobierno y lo que dura nuestro periodo de gobierno, ¿no? Pero tenemos que estar pensando en continuidad, ¿no? Aunque el gobierno que siga tenga otros proyectos, es importante estar pensando en que los proyectos que tengamos tengan esa continuidad. Por eso es importante trabajar todos en equipo, porque si nosotros, gobierno, no le podemos dar continuidad, la comunidad sí le puede dar continuidad, ¿no? Y exigir que se le dé la continuidad a ese proyecto, ¿no? Porque el corto, mediano y largo plazo hace que sea progresivo y que el proyecto pueda tener de verdad unos resultados buenos, ¿no? Que sea habitable es que sea confortable, física y mentalmente, ¿no? No solo físicamente, sino mentalmente. Ahorita la parte mentalmente se volvió muy importante y lo vivimos en el COVID, ¿no? Las afectaciones no fueron solo físicas, fueron mentalmente, ¿no? Fueron mentales las afectaciones que tuvimos, ¿no? Que sea inclusiva. No estoy hablando de inclusivo con lo que conocemos con el símbolo de la silla de ruedas, ¿no? Cuando hablamos de inclusivo, de repente a todos se nos viene a la cabeza el símbolo que vemos de todas las personas con silla de ruedas, no. Inclusivo, estoy hablando de inclusivo y estoy hablando de un paradigma de la normalidad, ¿no? Inclusivo es para todos, niños, jóvenes, adultos mayores, personas en edad activa, pero también estoy hablando de indígenas, personas como yo soy una emigrante, soy colombiana, entonces yo emigré de mi país y vine a este hermoso país
hace 22 años, ¿no? Y decidí quedarme porque lo amo, ¿no? Ya soy más mexicana, como decía Chabela Vargas, ¿no? Ya nos volvemos más mexicanos que un mexicano, ¿no? Pero luego también estoy hablando de personas con discapacidad, pero también estoy hablando de mujeres y niñas, ¿no? Y hombres, ¿no? Y niños. Entonces estoy hablando de para todos, ¿no? Y de personas altas y bajas, ¿no? Porque también los arquitectos tendemos a mirar el Neufer y resulta que el Neufer no trae las medidas de nosotros, sino las medidas de los alemanes y esos están bien grandotes, ¿no? Y traen unas medidas 90, 60, 90 y resulta que los latinos no tenemos esas medidas, ¿no? Probablemente de cadera las mujeres tenemos 130 y pues esas son nuestras medidas, ¿no? Y por eso nos quieren, ¿no? Estamos hablando de resiliencia y es que tenemos que aprender a ver todos estos fenómenos que nos rodean. Y bueno, y los de la Ciudad de México sí que lo sabemos, ¿no? Porque vivimos en un territorio donde todo el tiempo tiembla, ¿no? Y hemos sabido que aprendimos muy bien la lección desde el 85, porque en el 17 no nos fue tan mal como en el 85, porque tenemos un reglamento de construcción que responde a los sismos, ¿no? Y aunque sí fue grave, no fue tan grave ni la magnitud que hubo en el 85, ¿no? Porque nuestro reglamento de construcción es ejemplo en muchas partes del mundo, ¿no? Y tenemos otros territorios que se inundan en épocas de lluvia, ¿no? Entonces hay que ser resiliente, ¿no? No es cambiarnos a otro territorio, es imposible cambiar una ciudad a otra parte cuando ya está ahí, ¿no? Entonces tenemos muchos territorios en Veracruz donde se inunda cada año porque viene la época de lluvias y se inunda, ¿no? Y no es posible que las casas estén inundando porque y que haya pérdidas, no de vidas, pero sí pérdidas materiales, ¿no? Y es adaptable porque hay que pensar que estas metodologías se tienen que adaptar a distintos territorios y a distintos contextos. ¿Qué es importante en esta metodología? Estos ejes pues los puede adaptar cada quien. Los míos pues son estos, ¿no? Tiene unas etapas, estas etapas son súper importantes, ya las van a ver, que es la vinculación, el diagnóstico participativo, un diseño participativo y una etapa ya de construcción o de laboratorio de construcción, ¿no? Y unas dimensiones. Estas dimensiones son súper importantes. La participación de todos como equipo, el contexto donde estemos trabajando y los recursos. Esta parte de los recursos que por ahí lo pusieron es súper importante y es una cuestión que nos preocupa a todos en las distintas escalas, ¿no? En la escala personal y familiar, en la escala comunidad, ¿no? Inclusive les puedo nombrar un ejemplo, ¿no? Queremos que nuestra calle esté limpia, pero para que esté limpia, pues tenemos que, o necesitamos recursos, ¿no? Necesitamos barrer y limpiar y lavar la calle, necesitamos jabón, necesitamos escoba y eso cuesta. A escala comunidad necesitamos o queremos arreglar un área verde, arreglar el área verde cuesta, mantener el área verde cuesta, ¿no? A escala territorial queremos hacer algo, queremos arreglar una infraestructura, eso cuesta. Nosotros creemos que el gobierno tiene todo el dinero del mundo, no es cierto. Ahorita gobernantes dijeron, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar el recurso para hacer las tuberías? Para sembrar árboles, un árbol cuesta. O sea, no podemos llegar y decir, vamos a poner 40 árboles en un área verde. No, eso cuesta. Y luego mantenerlos, regarlos, el agua cuesta, la electricidad cuesta, ¿no? Para seguridad vamos a poner 50 luminarias.
Esas luminarias se van a prender cada noche. Esa electricidad, ¿quién la va a pagar? ¿De dónde vamos a sacar el recurso para pagar esa iluminación, no? Los recursos son costosos, ¿no? Entonces también hay que estar pensando todo el tiempo en eso, ¿no? ¿De dónde van a venir en cualquiera de las escalas? Bueno, ¿cómo viene o cómo vamos a trabajar o cómo formulamos o qué es lo primero que hacemos cuando me enfrento en la parte de la metodología? Lo primero que hago es, o que hace el equipo, que hacemos, perdón, por decir que hago porque yo no lo hago sola. Siempre hay un equipo de trabajo, todos trabajamos en equipo. Ahorita voy a dar unos ejemplos, voy a utilizar los casos en los que he trabajado, por eso vienen los escudos ahí, o del gobierno, de la comunidad, porque voy a estar utilizando los casos de ejemplo. En este caso, lo primero que hicimos como equipo, en este caso fue con el gobierno de Sonora, para el Parque La Sauceda, esto es definir los ejes. Lo primero que hay que definir son ejes y por qué es tan importante la definición de ejes. Porque eso lo va a hacer medible. ¿De dónde sacamos los ejes de estas referencias? En mi caso, en nuestro caso, siempre están alineados a la Agenda 2030, ¿no? A los objetivos, y eso lo va a hacer medible en el proceso, al final y a largo plazo. Pero no solo eso, eso también nos va a ayudar a la parte de recursos, ¿no? Digamos que necesitamos para este parque se necesitaba 40 millones, un ejemplo, que no se necesitaban 40 millones, se necesitaban como 120 millones, pero el gobierno no tiene 120 millones, solo tiene 40 millones. Entonces va a ser un proyecto que se haga en etapas y la primera etapa la va a hacer, digamos que el gobierno. En las siguientes etapas se pueden empezar a bajar recursos y estos recursos, si los tenemos alineados a elementos de referencia como la Agenda 2030, podemos empezar a buscarlos, ¿no? Podemos ir al Banco Interamericano, podemos presentarlos a concursos, ¿no? Que saque, por ejemplo, la Unión Europea, y entonces sale el concurso, nosotros presentamos el proyecto y al estar alineados a estas referencias es más fácil bajar recursos, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el gobierno de Sonora, estos fueron los ejes que decidimos que fueran los ejes que iban a ser los ejes centrales del proyecto. También, ¿para qué nos sirven los ejes? Los ejes nos sirven para trabajar en este caso, porque también puede venir el proyecto de parte de la comunidad. A veces no siempre viene de parte del gobierno, a veces también viene de la comunidad, a veces viene de una persona. Los proyectos pueden venir o de parte de cualquiera de las tres escalas que les digo, ¿no? De pronto una sola persona puede venir y decir, yo tengo esta iniciativa y voy a empezar, ¿no? Junta a los vecinos y empieza el proceso de abajo hacia arriba. A veces los proyectos vienen de arriba hacia abajo o del medio empieza a dispararse hacia los dos lados, ¿no? A veces la comunidad también viene y busca el proyecto, pero es muy importante empezar desde el planteamiento de los ejes, ¿no? Los ejes son importantes porque los ejes también se vuelven los ejes de digamos, empezar a armar toda la estrategia del proyecto para que se vuelva, digamos, los ejes de apoyo para empezar a trabajar también la parte de participación, que lo vamos a empezar a ver más adelante. La parte de diagnóstico, la parte de diseño, y también si queremos llegar a la etapa de la inteligencia artificial, que ahorita está como muy sonada, pueda ser esta base para empezar a armar la etapa de inteligencia artificial. En este caso, con el gobierno de Sonora se decidió estos ejes, que son calidad de vida, paisaje, identidad, regeneración, funcionalidad y cotidianidad, ¿no?
¿Qué se hace con estos ejes? Es muy importante es definirlos desde la cabeza del proyecto, en este caso la cabeza del proyecto. Por ejemplo, aquí puse de ejemplo ya no al gobierno de Sonora, sino al gobierno de Atizapán. Con el gobierno de Atizapán trabajamos también la metodología. En el gobierno de Sonora se trabajó para el Parque La Sauceda, que era un parque de 40 hectáreas que se iba a rescatar. Era un parque muy famoso en los años 80. Era un parque acuático y estaba en abandono, ahorita ya se está rescatando. En Atizapán era un parque un poco más barrial, que se llama El Mayorazgo, y entonces esto también se hizo todo este ligue con la comunidad de participación y de gobernabilidad. Uno de los ejes también fue calidad de vida, entonces es muy importante. El segundo eje es inclusión y cotidianidad. Es importante desde la cabeza del proyecto, en este caso el municipio, gobierno del municipio de Atizapán, definir de qué se va a tratar el eje, ¿no? Porque no siempre el eje significa lo mismo para todos los municipios ni para las personas. Es muy importante definir qué es para la cabeza ese eje, ¿no? ¿Qué va a ser la inclusión? ¿Qué va a ser la calidad de vida? ¿Qué va a ser la cotidianidad? ¿No? En este caso solo voy a leer ahorita uno cortito, para que lo vean. Voy a definir ahorita, por ejemplo, el de inclusión. Lo definiremos como la forma de responder proactivamente a las diversidades, concibiendo las diferencias no como un problema, sino como una oportunidad, ¿no? Y hablamos de inclusión en los procesos son todos los procesos, tanto de diagnóstico como de diseño, como de construcción del mismo parque. La remoción de barreras, ya cuando hablamos de remoción de barreras estamos hablando de personas de la tercera edad, de personas con discapacidad, de mujeres, de género, ¿no? Y estamos hablando inclusión en la participación, le vamos a dar participación a todos, ¿no? Y entonces empezamos a definir con todo el equipo de qué se trata la inclusión y cómo vamos a dar la inclusión y cómo vamos a trabajar con los otros actores la inclusión. Luego de eso, desde luego, se genera cómo se va a trabajar con la comunidad, con los otros actores, de qué manera. Con este ejemplo también de Atizapán. Atizapán se decidió trabajar de dos maneras. Se decidió trabajar por medio de talleres. En los talleres se trabajó, hubo una participación aproximada de 150 personas y se trabajó con una encuesta en redes. En las redes se alcanzaron más o menos una participación de 350 personas. Ya con los ejes, ustedes ven ahorita en pantalla, están viendo la encuesta que se realizó, ya la base de datos. Esta ya es la parte que les platicaba de la inteligencia artificial que se va formando. Que ahorita más adelante pues, se las muestro un poco más a profundidad. Bueno, de una vez se las voy a mostrar un poco. Que se va generando a base de, digamos, de estos ejes. Por eso la primera parte es tan importante, la formulación de los ejes, porque los ejes van a marcar todo lo que va a pasar después con los demás pasos de la metodología, ¿no? Voy a ahorita interrumpir la presentación. No puedo, digamos, en la presentación poner la liga de la base de datos porque le pertenece al municipio de Atizapán. Y voy a hacer una propaganda para el municipio de Atizapán, porque el municipio de Atizapán ha estado muy preocupado en dar participación a la población, en crear todas estas redes de inteligencia artificial y como ir en vanguardia con esto de la participación ciudadana, ¿no?
Voy a mostrarles un poco de cómo se maneja esta red, esta inteligencia artificial, perdón, estas plataformas, un poco. Aquí ven un poco, les voy a mostrar ahorita, de un momentito. Uy, aquí está. Aquí está, digamos, el formulario que se mandó en redes. Era una encuesta. La encuesta está dividida por los ejes que vieron y esta ya es la base de datos que empieza a mandar el formulario, ¿no? Está armada por los ejes, las preguntas están armadas por cada uno de los ejes y ya con la armada empieza a salir, digamos, la parte estadística, las gráficas que más adelante van a ver y empiezan a salir los mapeos, ¿no? Ya van a ver aquí calidad de vida, inclusión, cotidianidad, identidad y pertenencia, ¿no? Inclusive aquí ya les dejé abierto una de las gráficas que empieza a salir, ¿no? Me regreso rápidamente a la presentación. ¿Están viendo todos la presentación? Sí, sí se ve, arquitecta. Ok, listo. No se me han dormido, ¿cierto? Ok. Bueno, un poco funciona de esta manera. Aquí hay un poco cómo van saliendo los resultados, ¿no? Tanto de la encuesta como de los talleres, ¿no? Aquí hay un poquito el resultado de los talleres, cómo se van manejando en paralelo la encuesta y los talleres, ¿no? También aquí, en este caso, del gobierno de Atizapán, para el Parque El Mayorazgo, ¿no? Y cómo se van dando las conclusiones, ¿no? Tanto de la encuesta como de los talleres. Aquí ya viene la primera parte ya de la metodología, ¿sí? Es alcances y vinculación. Hay dos partes muy importantes en alcances y vinculación. La primera son los acuerdos y las corresponsabilidades. Alguien escribió en el chat al principio esto de cómo trabajar corresponsablemente con la comunidad, ¿no? Esta parte de cómo vamos a generar esta responsabilidad y cómo generamos las responsabilidades a las tres escalas. Y sí, es muy importante generar la responsabilidad de las tres escalas, ¿no? Es muy importante promover el trabajo colaborativo y corresponsable. Es muy importante definir los compromisos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Resulta que nosotros siempre vamos a obtener un beneficio, ¿no? Pero a partir de ese beneficio, este beneficio viene cargado de una responsabilidad. O sea, yo voy a obtener algo, pero a través de lo que yo voy a obtener, también voy a generar una responsabilidad, ¿no? Es como los derechos que tenemos como seres humanos. Cada derecho genera también una responsabilidad de mi parte, ¿no? Yo tengo un nombre. Todas las personas tenemos derecho a tener un nombre, pero ese nombre genera una responsabilidad. Tenemos derecho a tener un documento de identidad, pero ese documento de identidad ya genera una responsabilidad, ¿no? Todos tenemos derecho a tener nuestro RFC. ¿Están de acuerdo? Ese RFC genera una responsabilidad de pagar impuestos. ¿De acuerdo? ¿Todos con eso? Entonces, ese es la primera parte de esta vinculación, ¿no? Y entonces vienen dos preguntas claves. ¿Qué espero yo de cada uno de los proyectos y qué estoy dispuesto a aportar a través de ellos? Y eso se tiene que manejar tanto en los talleres como en las encuestas. Y tiene que ser muy claro.
¿no? La pregunta, ¿no? Y entonces vienen así como preguntas y hay que trabajarlo así que se vea muy visualmente, tanto en el taller, puede ser por una tabla. Yo trabajo mucho tablas en los talleres, tablas gigantes, ¿no? Puede ser con imágenes o con palabras, pero ¿qué espero, no? ¿Qué espero de la alcaldía? ¿Qué espero del municipio, no? Pero yo, ¿qué estoy dispuesto a hacer por eso, no? ¿Qué espero que haga en el parque el municipio? Pero ¿qué voy a estar dispuesto yo a hacer por ese parque? ¿No? Voy a estar dispuesto a cuidarlo, a no rayonearlo, a no tirar basura, a cuidar los árboles, ¿no? Quiero que la alcaldía ponga luminarias. ¿Estoy dispuesta a cuidar las luminarias? ¿No? Entonces viene ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Sonora se trabajaron estas preguntas con el Parque La Sauceda, ¿no? ¿Qué ha hecho hasta hoy y cómo ha contribuido por el Parque La Sauceda las instancias públicas, ¿no? ¿Qué ha hecho hasta hoy y cómo ha contribuido, quito esto, por el Parque La Sauceda usted, ¿no? Ahora que el Parque La Sauceda va a renacer, ¿cómo cómo pueden contribuir las instancias públicas y cómo puedes tú contribuir, ¿no? Entonces empiezas ya a crearles esto, ¿no? Esta conciencia, ¿no? Y cómo se iba a trabajar esto con estas, digamos, posting que ellos iban a pegar en un pizarrón, ¿no? Ellos iban a escoger un post-it, iban a empezar a pegar en estas dos columnas que yo les comenté, ¿no? Estoy dispuesta a capacitar a las personas, estoy dispuesto a ayudar económicamente a pagar una entrada, por ejemplo, porque la parte económica es importante. Claro, estamos hablando ahorita de un parque de 40 hectáreas, ¿no? No es un parque de barrio, un parque de 40 hectáreas que va a tener ciertos servicios, ¿no? Va a haber un museo de pronto, entonces estoy dispuesta a pagar la entrada para el museo, ¿no? Ciertas cosas que empiezan a generar, y eso es muy importante, tomarle una foto y luego en la presentación del proyecto ponérselas para que ellos recuerden que ellos hicieron esos acuerdos, ¿no? Que ellos dijeron que estaban dispuestos, ¿no? Inclusive a ir estoy dispuesta a sembrar los árboles, ¿no? Porque luego viene la sembrada un día de trabajo, de faena o de tequio, dependiendo de cómo se llame en cada municipio, ¿no? De trabajo colaborativo en donde todos vamos a ir a sembrar los árboles, ¿no? Entonces vamos a hacer la campaña por parte de redes sociales del municipio y entonces ponemos la imagen donde ellos pusieron los post-its de yo me comprometí a sembrar árboles, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes pusieron en la columna el compromiso de que me comprometí a sembrar árboles? Pues hay que recordárselos, ¿no? Pero esta parte es súper importante. Esta parte de la vinculación es súper importante el trabajo que se hace con las comunidades. La otra parte de los alcances de la vinculación es la alineación del lenguaje, porque resulta que para nosotros es muy obvio que todos hablamos el mismo lenguaje porque todos hablamos español, pero no es así, ¿no? Hay muchas palabras, por ejemplo, calidad de vida no significa lo mismo para todos. O sostenibilidad no significa lo mismo para todos, o resiliencia no significa lo mismo para todos, ¿no? Inclusive habitabilidad no significa lo mismo para todos, ¿no? O responsabilidad no significa para todos. Entonces, es muy importante armar un glosario común que tiene que estar ligado a estos ejes que hemos marcado desde el principio, que no son solo las palabras del eje, sino palabras que están relacionadas con estos ejes, ¿no? Y que hay que venirlas trabajando tanto en la encuesta como en los talleres, ¿no? Esto fueron las palabras que se decidieron tocar con el gobierno, por ejemplo, con el municipio de Atizapán, ¿no? Calidad de vida, sostenibilidad, comité, ¿no? Identidad, ocio, corresponsabilidad, autogestión, inclusión. Por ejemplo, nos sorprendió muchísimo el resultado que tuvo autogestión,
porque autogestión tiene que ver con los recursos, ¿no? Y estaba enfocado al parque, pero resulta que ellos entienden solo por autogestión la autoconstrucción. Y entonces ahí viene un trabajo con la comunidad de decirles, no, mira, autogestión es cómo vamos a mantener el parque, ¿no? Cómo vamos a hacer que se mantenga verde, que el pasto esté bonito, económicamente quién lo va a mantener, ¿no? Entonces, esta parte de alineación del lenguaje también es muy importante del trabajo en equipo, de que todos estemos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Aquí hay algunas imágenes y la definición que se trabajó entre todos. Es importante este glosario, no es el glosario que yo quiera poner, ¿no? Y la definición, ¿se acuerdan que había una definición que se había trabajado del eje? No es la definición del eje, es la definición que se trabaja entre todos. Aquí estamos viendo la definición que se sacó entre todos ya con la comunidad, ¿no? Calidad de vida es convivir en paz, con seguridad, con equilibrio entre el trabajo y el ocio, donde la inclusión sea prioridad, donde se conviva en comunidad, se disfrute de la cultura, se pueda pasear, se pueda pasar tiempo en familia y se pueda hacer ejercicio, todos tengan acceso a la educación, a la diversión, comer sanamente y hasta poder producir nuestros propios alimentos, donde ya no tengamos estrés, exceso de trabajo y de deudas, y donde las mujeres no tengan sobrecarga de obligaciones. Inclusive esto me pareció muy curioso, ¿no? Donde las mujeres no tengan sobrecarga de obligaciones. Eso apareció en los talleres, que estamos viendo aquí un poquito cómo se trabajó los talleres. En los talleres aparecieron, digamos, muchas imágenes, ¿no? Les pusimos imágenes de lo que podría ser calidad de vida y ellos iban organizando estas imágenes, ¿no? En su definición, ¿no? Luego viene la etapa de diagnóstico. En la etapa de diagnóstico es muy importante que es un diagnóstico participativo, ¿no? Es muy importante la visión de las disciplinas, la visión de la comunidad, la visión también del gobierno, porque el gobierno tiene un diagnóstico más técnico, pero también es importante escuchar a la comunidad, porque el diagnóstico de la comunidad es el diagnóstico del que vive a diario el espacio, el que conoce sus necesidades, y ya ven que también personalmente y familiarmente se tiene un diagnóstico. Las 3 escalas lanzan un diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico es muy importante, está basado también en los ejes. Cada eje va a lanzar un diagnóstico y es muy importante tener en claro qué información vamos a obtener, qué instrumento vamos a utilizar y en qué se va a convertir esa información. Es súper importante tener esas 3 cosas muy claras. En este caso, pues ya sabíamos que íbamos a utilizar las mesas de trabajo, los talleres. Ahorita vamos a ver cómo se utilizó, cómo se trabajaron los talleres rápidamente. Esto en qué se iba a convertir y que íbamos a utilizar la encuesta. Y ya teníamos claro que esta encuesta se iba a volver esta base de datos, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse dos ejemplos también de Atizapán, ¿no? El diagnóstico del eje de inclusión, por ejemplo, en el taller del mapeo comunitario, siempre se sacan unas preguntas bases, ojo, son unas preguntas guión, no quiere decir que vayan a sentar a las personas que por lo general van pasando en grupos de A5, de A10, ¿no? Y que vayan a hacerle las preguntas así tal cual, porque no es encuesta, sino que son unas preguntas base para que los encuestadores, que se les hace un curso inductorio para que puedan llevar a hacer el taller, esto tengan y puedan trabajar el taller, ¿no? Como que ellos van a tener su propio estilo para hacer el taller, para llegar a las personas. En este caso iba a ser un taller de mapeo, iban a poner el mapa y digamos que con distintos post-it que se diseñaron,
ellos iban o las personas iban a colocar estos post-it en el mapa, ¿no? Aquí están las preguntas bases y aquí, por ejemplo, también está el diagnóstico de cotidianidad con unas preguntas bases. Por ejemplo, en el diagnóstico de cotidianidad salieron estas preguntas bases de cómo puedo llegar al parque, qué calle o qué calles utilizas para llegar al parque y localizar en el plano, y los post-it eran unos piecitos que se iban como moviendo, ¿no? Que ellos podían ir pegando en el plano, ¿no? ¿A qué horas utilizas el parque y cuánto tiempo? Habían unos relojitos que ellos iban pegando. ¿Por qué razón frecuentas el parque? ¿No? Y habían ciertas actividades en post-it, ¿no? Para hacer deporte, para platicar, ¿no? Cómo se relaciona el parque con los otros espacios del sector, ¿no? Eran unas preguntas bases que hace el taller, decide cómo hacerlas, los ayuda, ¿no? Y también en la encuesta, pues hay una serie de preguntas que responden a esta de la cotidianidad, ¿no? Y aquí está como un poco el resultado o cómo los resultados van saliendo. El cuarto punto, así que la cuarta etapa de la metodología que estamos viendo a los videos, a los 4 videos caminando, ay, perdón, se me fue la diapositiva, ya son, es el diseño participativo, taller colaborativo del diseño participativo y dispositivos especiales, que ya se puede utilizar de varias maneras. Puedes hacer un listado, les puedes colocar varias figuras para que ellos vayan localizando en el plano y vayan haciendo su propio diseño, ¿no? La idea es construir entre todos el espacio, ¿no? Hacer zonificaciones, sacar ciertos criterios, ¿no? Y así denotar, digamos, el parque o su sueño de parque, ¿no? En la encuesta iba como una pregunta, ¿no? De cómo sería el parque de sus sueños, ¿no? También para detonar que ellos explicaran cómo querían su parque, ¿no? Un poco, este es otro ejemplo este fue en Xochimilco, ¿no? Ya son como los resultados que salieron de los talleres. Esto es en San Gregorio Atrapulco, y estos fueron talleres y con esto ya ganamos el presupuesto participativo, se logró bajar. Esto es en la remodelación del Panteón de San Gregorio Atrapulco. Y este salió de la comunidad, este no fue con gobierno, sino fue con la comunidad. Ahí la idea era la construcción de los nichos, ¿no? Porque el panteón ya está lleno y pues la población de difuntos sigue creciendo, pero es un panteón que además es un panteón comunitario y que tiene toda una lucha por su autonomía, San Gregorio Atrapulco, y el panteón es símbolo de esta autonomía. Y necesitan crecer por nichos, era la construcción de estos 350 nichos, y con el proyecto y con estos talleres se ganó el presupuesto participativo, un presupuesto de 3 millones de pesos, ¿no? Aquí fue a la inversa, no fue del gobierno, sino fue la metodología desde la comunidad para luego ganar el proyecto y luego digamos, bajar el presupuesto y trabajar con el gobierno y con una constructora, ¿no? Aquí fue a la inversa la metodología aplicada. Y viene el último punto. En este caso voy a mostrar el proyecto de Xochimilco Atrapulco. Aquí, por ejemplo, en la construcción, ¿cuál iba a ser la función? Aquí se trabajó junto a la UNAM. Viene otro actor nuevo, ¿no? Ya no solo va a ser gobierno, comunidad, sino entra la constructora, un privado, por ejemplo, otro actor social nuevo, y entra servicio social de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y viene toda esta parte, por ejemplo, antes de empezar la obra, de qué le iba a tocar hacer a cada quien,
este mapa mental es de elaboración propia, lo elaboré yo. Cuál iba a ser la función de cada uno, qué función iba a tener la UNAM. Este proyecto, digamos, lo dirigió el Comité Pro Panteón, que era el comité del Panteón, que era un grupo de mujeres organizadas que tenía a su cargo el manejo del Panteón comunitario. Y entonces, ¿cuál iba a ser la función del servicio social de la UNAM? Cómo ellos iban a estar ligados con la constructora, con el comité, con la alcaldía cuál era la responsabilidad de la alcaldía respecto a la constructora, respecto al comité, respecto a la facultad, cómo se iban a enlazar todos los actores, ¿no? Y digamos, por ejemplo, aquí, hoy creo que no se escucha el video, pero estos fueron como algunos de los resultados ya en la parte de construcción. Aquí vemos a los alumnos intercambiando saberes con la comunidad y la comunidad intercambiando saberes con los alumnos y con... Aquí ya está. Wow. Independientemente de todo, aquí estamos para servirles, se puede aceptar como aquí estamos viendo también el intercambio de los saberes. Aquí este es un fragmento de los talleres de Atizapán. parte de lo que queremos responder. Ahí están un poco los post-it que les decías que se diseñaron para trabajar en los talleres de Atizapán y haciendo los mapeos. Y este es un último video ya de la parte de construcción en faena con la comunidad de San Gregorio Atlapulco, la construcción de los pavimentos en colaboración con la comunidad y la constructora. Y mira qué bonito les quedaron los pavimentos. Y pues en conclusiones, ¿qué ventajas tiene trabajar con metodologías claras y que todos los actores sociales trabajen en equipo? Digamos que esto genera identidades con los proyectos que se entablan y esto hace que los proyectos se identifiquen, generen arraigo con la comunidad, que se puedan seguir a largo plazo, así ya, digamos, mi periodo como gobernante se acabe. La comunidad hace que el proyecto continúe a largo plazo, que se cuide, ¿no? No que quede abandonado después de un tiempo. Esto en caso para la comunidad, ¿no? Y que el proyecto se mantenga, ¿no? Para los gobernantes, ya les asegura que el proyecto sea un éxito, ¿no? Que el proyecto no tenga ninguna oposición a la hora de que se esté construyendo, ¿no? Que sea aceptado por todos, ¿no? Y que tenga su continuidad después de que no estén ellos, ¿no? Que el proyecto lo vean ahí, ¿no? Y tenga esa continuidad que le preocupa a todos los gobernantes, ¿no? Que su proyecto tenga esta continuidad una vez que ellos ya no estén aquí, ¿no? Y me gustaría escucharlos qué otras ventajas le ven a la metodología en el chat, unos 3 comentarios o 4 comentarios. Agradecemos la exposición por parte de la arquitecta Paola Encino Casalla. Y de igual forma, nuevamente le agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues
eh, Singa, gracias en Chipcha, colombiano, en Muisca. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias a usted, por arquitecta. por compartir mis experiencias. Y bien, pues bueno, a continuación tenemos el espacio de preguntas, lectura de preguntas y comentarios, solamente que al momento no he detectado ninguna. Entonces, en lo que por aquí nos las empiezan a hacer o comentarios, le voy a ceder la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos haga igual unos comentarios respecto a la ponencia. Adelante, licenciado. Gracias, Joe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto estar con ustedes. Apreciamos que se hayan hecho este espacio para escuchar al arquitecto urbanista Paula Enciso Casalla de la Universidad Nacional Autónoma de México, arquitecta, impulsora de varias metodologías como la que el día de hoy nos presentó, promotora social y experta en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Paola, pues todo un recorrido para llegar a esta propuesta metodológica que, como decíamos al inicio, y un comentario muy rápido, a ver si mientras los amigos y amigas se animan a poner algo en el chat, que como estos recorridos que al final llegan a concretar algo como una propuesta, como una herramienta para impulsar algo que platicamos al inicio, es de lo más complejo que como autoridad nos podemos enfrentar, ¿no? ¿Cómo haces para que la gente se anime a trabajar con nosotros? ¿Cómo haces que la gente se vincule para que asuma un proyecto, una corresponsabilidad? ¿Cómo haces para darle continuidad a todo este esfuerzo? Y que al final este esfuerzo se traduzca en algo concreto como la mejora de un parque, ¿no? La aportación comunitaria, y que eso se vea justamente como pues un producto de ambas partes, la parte gubernamental, la parte social, o de todas las partes, la social, la privada, la académica, la gubernamental, y que al final, pues esto nos da varios aspectos de los que tú mencionabas, ¿no? Nos da legitimidad, nos da corresponsabilidad, nos da gobernanza, y entonces, pues aquí nosotros, amigos y amigas, veíamos el valor agregado de esta exposición, y por eso fue que solicitamos a la arquitecta Enciso Casalla que nos presentara este tema, y que perfectamente viene a complementar diferentes iniciativas que a lo largo del año el INAFED ha presentado en colaboración con otras instituciones, con otras dependencias. Justamente, amigos, amigas, ahora, por ejemplo, estamos desarrollando un taller donde estamos invitando, estamos también brindando otras herramientas para que los municipios busquen fondos, aprendan a ejercer este papel de instancias donatarias, ¿no? Y que en estas instancias, en estos fondos, pues el papel que nos han dicho juega la comunidad es fundamental, ¿no? O sea, cómo vincular la comunidad a proyectos públicos es fundamental, es una de las líneas de estos talleres. Y pues ahora, justamente, bueno, y entonces, ¿cómo vinculas a la comunidad, Paola? ¿No? Y entonces es uno de los puntos importantes. El punto dos, pues esta metodología, como bien decías también, y yo creo, amigas y amigas, un poco lo que hemos aprendido en la experiencia de trabajar en el gobierno, que al final del día es muy cierto, al final del día cada uno hace sus herramientas, cada uno hace sus técnicas, cada uno hace sus instrumentos como a uno le funcionen. Y bueno, pues aquí hay una propuesta. La propuesta como tal está a la disposición, entiendo, Paola, y pues cada uno le podrá conocer, la podrá afinar, le podrá encontrar sus vericuetos. Lo importante es que hay una herramienta de cómo, porque al final esa es la respuesta, la pregunta que viene a responder las metodologías, ¿cómo le entro a esta parte, ¿no? Y aquí hay una metodología que nos dice, bueno, aquí en esta metodología hemos atendido aspectos, hemos cuidado aspectos sostenibles de progresividad, de habitabilidad, de inclusión, de resiliencia y de adaptabilidad.
Y dicho esto, entonces, pues cómo es que esta metodología me puede servir para mis diferentes proyectos, mis diferentes inquietudes que yo tenga ahorita para abordar aspectos de los individuos, de la comunidad y del municipio o de la localidad, porque al final de cuentas también, Paula, aquí lo interesante es que pues hay municipios tan grandes en nuestro país, pero también tan pequeños que llegan a tener poca cantidad de habitantes y que bueno, pues todos ellos tienen diferentes, como dices al inicio, diferentes necesidades, diferentes concepciones, diferentes expectativas. Y lo interesante de la metodología es esta parte de adaptabilidad. Bueno, dicho lo anterior, entonces, ¿cómo es que esta metodología que presentamos el día de hoy en un proyecto, en un diálogo que se llama Impulsando la participación comunitaria corresponsable en los proyectos públicos, aplicación de la metodología? Entonces, Pablo, primero que nada, agradecerte que hayas hecho esta exposición. Segundo, que nos presentes una propuesta de trabajo que a ti, bueno, primero que nada, felicitarte porque eso pues te llevó a ti no sé cuánto tiempo desarrollarlo, madurarlo, aplicarlo, ver que tiene resultados y que también seguramente tendrá algunos retos, a lo mejor hasta algunos sinsabores. Paola, ahorita a ver si nos platicas alguna de tus experiencias personales. Pero antes de seguirle, me parece que ya tenemos por ahí algunas preguntas yo y a ver si estas nos contribuyen a la discusión, a esta parte que estamos platicando. Adelante, por favor. Bueno, aquí hay varias preguntas ya en pantalla. Tú habías lanzado algunas, ¿no? Lo primero y lo importante es, que es súper importante, es escucharnos todos, ¿no? Eso es súper importante para que todo tenga éxito, ¿no? El éxito precisamente es en saber escuchar al otro. Y eso nos cuesta muchísimo trabajo, inclusive desde la familia, ¿no? Nunca sabemos escuchar al otro, luego nos pasamos a la siguiente escala, comunidad, inclusive no sabemos escuchar a nuestro compañero de trabajo, ¿no? El éxito es saber escuchar, ¿no? Saber escuchar a la comunidad, pero la comunidad también aprender a escuchar al gobierno, ¿no? Cómo nos sentamos a trabajar todos en equipo y saber y cambiar esa estrategia, así como tratamos de cambiar ahorita la cuestión hegemónica del género de la mujer, también cambiar esa estrategia del trabajo vertical, sino verlo como un trabajo horizontal. Todos estamos trabajando por el mismo objetivo, ¿no? Y todos estamos aquí, ¿no? Horizontalmente, y todos nos podemos escuchar y trabajar por el mismo objetivo, ¿no? Llámese parque, llámese vivienda, ¿no? Porque al principio les platicaba a los que estábamos conectados al principio, que esto lo empecé a trabajar con la vivienda en el periodo de reconstrucción, la metodología, ¿no? Y luego ya la pasé a espacios públicos, ¿no? Y la he trabajado como en distintas, como para distintos proyectos, a distintas escalas, ¿no? También un poco, pero digamos que es escucharnos entre todos, ¿no? Saber escuchar al otro, saber que todos tenemos algo que decir, así como les mostré, ¿no? Todos tenemos algo que decir y todos también tenemos responsabilidades que cumplir, ¿no? O sea, todos vamos a recibir algo, pero también a cambio de ese algo tenemos esa responsabilidad, ¿no? Que cumplir. Y entonces es muy importante escuchar. Siempre va a ser esta cuestión de saber escuchar, y al aprender a escuchar, de una vez vamos a empezar a romper todas estas barreras para poder trabajar en equipo, ¿no? Y equipo me refiero, equipo, llámese transdisciplinar, y transdisciplinar me refiero a disciplinas y a saberes, porque allá en la comunidad vamos a encontrar muchísimos saberes, entonces podemos intercambiar conocimientos, pero también a nivel pluriactoral, también, ¿no?
de trabajar entre los distintos actores, ¿no? Aquí veo otras preguntas, ¿no? Alguien preguntaba de si hay presupuesto para esto. No, nunca hay presupuesto para la participación ciudadana. Debería existir alguna parte del presupuesto y es algo que quiero pedir ahorita, ¿no? Que de alguna manera en las partidas presupuestales anuales que yo sé que se dejan a principio de año, aunque ya pasó el presupuesto anual porque ya se entregó, pero sí debería haber una partida para que todo esto se pueda hacer, ¿no? A veces nos toca sacarlo de otros presupuestos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Pero sí debería existir una partida. Y yo sé que sí hay departamentos de participación ciudadana en algunos municipios, no en todos, ¿no? Pero sí debería existir este departamento, llámese participación ciudadana, que no solo se encarga de hacer estas dinámicas, sino que ese departamento también se podría encargar también de ayudar con bajar los recursos, porque no solo se encarga de esto, se encarga de escuchar a todos y de ayudar a armar y a darle fortaleza a las demás dependencias del municipio, ¿no? Porque ya ven que yo les dije, ¿no? Es participación, recursos y contexto, ¿no? En lo que les planteé de las dimensiones que se está trabajando desde la metodología. Porque recursos es lo que no hay en todos los municipios del país, ¿no? O que levante la mano el primer municipio que tiene recursos. Porque yo que sepa, ningún municipio tiene recursos para nada. Todos trabajamos con las uñas aquí, ¿no? A veces ni sabemos ni cómo trabajamos, ¿no? Entonces creo que puede ser un buen departamento, una buena coordinación, porque apoyaría inclusive para los recursos, ¿no? Y así como planteé la metodología, pues parte de cómo poder también, de dónde poder bajar los recursos. Y a ese tema se le agregan otros interesantes, Paula, que de alguna manera están planteados allí en las preguntas, que le pediría yo a Yohaira, mi compañera, que nos pudiera leer. Yohaira, adelante, si eres tan amable, y pedirle a Paula su amable respuesta. Sí, claro. Sí. Ay, Sigue. las leo y ya usted me apoya con la respuesta. Ah. Por acá, Marco Hernández dice, en cuestión de herramientas participativas para obtener información de localidades, ¿cuáles son las que le gusta aplicar? Es que depende, por eso es adaptable. Por ejemplo, en Iztapalapa, cuando se manejó la parte de la reconstrucción, se trabajaron con las familias, se trabajó una herramienta, 2 herramientas, se trabajó con trabajadores sociales y se trabajaron diagnósticos familiares de violencia y demás, pero también se trabajó una encuesta a nivel de familias que se llamó el Censo 2030, que está enfocado a los ejes, pero de vivienda, ¿no? Y la vivienda se trabajó en los 7 puntos de la vivienda adecuada de la ONU, ¿no? Entonces, digamos que por eso es adaptable. Cada caso en particular necesita su instrumento. Digamos, por ejemplo, en el caso de la Sauceda en Hermosillo, un foro, ¿no? Un foro donde iban a participar todos los actores sociales y donde el foro se iba a convertir en un foro taller. En el caso pues de Atizapán ya vieron que se trabajó la encuesta y se trabajaron los talleres, ¿no? En el caso de Xochimilco, para el Panteón se trabajaron solo talleres con la comunidad, porque ese fue un caso que salió de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que el instrumento tiene que adaptarse de acuerdo a al caso en particular, ¿no? En el caso de vivienda, pues fueron solo los 2 instrumentos, bueno, fueron más instrumentos porque también fue el levantamiento de la vivienda, más técnico, digamos, fueron los instrumentos en este caso. Y si hubo una alineación de lenguaje, se trabajaron talleres, pero se trabajó el taller de la vinculación y de alineación del lenguaje para crear los acuerdos
O sea, se trabajó la vinculación nomás como taller, la alineación del lenguaje y los acuerdos. Muchas gracias, arquitecta. Y por acá, IECA nos hace dos preguntas. La primera es, ¿cómo definen qué áreas o poblaciones son las que deben intervenir? Es decir, la población potencial previo al proyecto. Y la segunda, si esta metodología se puede compartir como guía. Bueno, la población dependiendo del impacto que vaya a tener el proyecto, ¿no? Por ejemplo, el Parque La Sauceda, pues por eso se definió el foro, porque el impacto iba a ser a nivel de todo, digamos, de todo Hermosillo. Prácticamente, inclusive va a tener un impacto estatal porque muchas personas viajaban. Digamos que un paseo al año podía ser de los otros municipios de Sonora al parque, ¿no? Digamos que el impacto que iba a tener el mayorazgo en Atizapán era un poco más barrial, ¿no? Pero también un poco más hacia la zona más fuera del barrio, ¿no? De la colonia, entonces por eso se lanzó la encuesta, ¿no? Entonces también depende un poco del impacto que vaya a tener, en este caso, el área verde. En Santa Cruz Quetzalcóatl, que es la territorial, digamos, donde se hizo lo de la vivienda, pues era muy local, muy con las familias, ¿no? Y con la territorial. En el caso de San Gregorio Atrapulco, pues era muy local el proyecto, entonces también depende del impacto que vaya a tener el parque o el proyecto en particular, es a la zona a la que te vas a dirigir, ¿no? Y también son las herramientas que se eligen con las que vas a trabajar de repente al impacto que se va a tener. También ahí viene la parte de los recursos, de dónde vas a buscar recursos, ¿no? Por ejemplo, de un banco interamericano, pues solo en un impacto como el Parque La Sauceda puedes bajar recursos de una entidad como estas, ¿no? Pero de un hábitat para la humanidad, por ejemplo, si puedes bajar recursos para un proyecto como el de San Gregorio Atrapulco, o como el de la Santa Cruz Quetzalcóatl en Iztapalapa. Muchas gracias, arquitecta. Y pues sí pueden tomar la metodología como guía, pero si necesitas a alguien con cierto expertise para poderla llevar a cabo. Ernesto me preguntaba que cómo ha sido mi experiencia. La metodología la he afinado desde el 2019, más o menos 18 que llevo elaborándola hasta el día de hoy. Digamos que he pasado por muchas pruebas desde el primer momento que la puse en práctica, que fue en la Santa Cruz Quetzalcóatl, la pusimos en práctica con otras dos personas que ya no estamos trabajando juntas, y vengo poniéndola en práctica y cada vez la voy mejorando más a medida de cada uno de los proyectos en donde la pongo en práctica, ¿no? El primer proyecto pues fue el de Santa Cruz Quetzalcóatl con la vivienda, y cada vez la voy mejorando, pero sí, o sea, digamos que sí necesitas una persona con un poco de expertise para poderla llevar, ¿no? No es así como tan fácil, ¿no? Suena muy fácil cuando la explico, sí suena así como, oh, ya, ¿no? Pero sí necesitas a alguien detrás con un conocimiento profundo de acercarse a los actores y de hacerlos trabajar todos en conjunto. Muchísimas gracias, arquitecta, por sus respuestas. Y con esto concluimos las preguntas por parte de nuestros participantes. Yo nada más aprovecho para comentarles que el material lo van a estar recibiendo en el correo electrónico con el que se registraron en nuestra plataforma Fórmate, tanto la presentación de la arquitecta como la guía de la metodología. Y bueno, ya para ir cerrando esta sesión, regreso la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez. Gracias, John. Pues sí, digo, la verdad es que es un fruto de un trabajo que es largo, es complejo, es de mucha paciencia, Paola. Todos los que nos hemos dedicado a esos temas de desarrollo social y de participación ciudadana, sabemos lo complejo, y como decías, no solo se requiere expertise, se requiere sensibilidad, se requiere respaldo institucional,
porque al final de cuentas pues estamos hablando de personas de carne y hueso que estamos en contacto directo con ellas, y toda esta cuestión que tiene que ver con sus expectativas, sus sueños, sus intereses, conjugarlas y llevarlas a algo que puede ser como muy concreto, como los proyectos que tú nos presentaste el día de hoy. Entonces, sin duda alguna, pues lograr esto y lograr, Paola, algo que tú venías manifestando en la sesión, reconstruir el tejido social, es algo que pasa necesariamente por la participación de las personas, de las familias, de la comunidad, de las localidades y del municipio. Y esto, pues sin duda alguna, es uno de los primeros puntos que tendrían que estar en todo este tipo de iniciativas. Y por eso hoy celebramos que nos haya acompañado la arquitecta Paola Enciso Casalla, profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundadora del colectivo Espira. Sostenible, progresivo, habitable, inclusivo, resiliente, adaptable son los ejes que guían esta metodología que el día de hoy Paola nos hizo favor de presentarnos en este diálogo virtual, impulsando la participación comunitaria corresponsable en los proyectos públicos. Y pues por supuesto también gracias, Paola, por compartirnos tu material y permitirnos hacerlo llegar a toda la gente que hoy nos acompañó. Y también, amigos, amigas, pues ahí tienen ya los datos de la arquitecta. Si alguien tiene algún interés, si alguien tiene alguna necesidad de asistencia técnica en cuanto a darle un poco, implementar esta metodología, pues no duden en contactar a la arquitecta Paola Casalla. Paola, muchas gracias en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, en nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Franz. Te apreciamos, te agradecemos esta presentación. Y a todos ustedes, amigos, amigas, les agradecemos que nos hayan acompañado. Ojalá que haya sido de su interés y también, ¿por qué no?, de su gusto. Siempre es importante que ustedes nos acompañen y que este material pues sirva a los propósitos que siempre hemos manejado en el FED, ¿no? Capacitar y contribuir a fortalecer capacidades institucionales. También agradezco a todo el equipo de la FED que ha hecho posible esta transmisión, a todos ustedes, y nada, pues agradecerles que tengan una excelente tarde, que nos sigan acompañando en los siguientes talleres que son para ustedes, y nos vemos el próximo lunes. Que tengan una excelente tarde, amigos y amigas. Muchas gracias a todos ustedes. Paola, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por dejarme compartir mis experiencias.